Bueno, buenos días a todos. Realmente es un honor estar aquí compartiendo este primer encuentro ítalo-iberoamericano de Derecho Procesal. Agradezco especialmente al profesor Giovanni Priori y a la Pontificia Universidad Católica del Perú por tener la oportunidad de estar aquí compartiendo esta mesa y hablando de un tema que especialmente despierta nuestro interés, que refiere dentro del tema actos procesales, que era el tema de la mesa, lo que refiere al derecho a comprender las sentencias. Cuando hablamos del derecho a comprender las sentencias, queremos comenzar planteando qué entendemos por actos procesales. Y para ello es imposible no recurrir a la definición de nuestro maestro Couture, que con su precisión y claridad siempre nos dice que el acto procesal es cualquier manifestación de voluntad, ya sea que provenga del órgano jurisdiccional, de las partes involucradas en el proceso e incluso de los terceros. Lo define Couture al acto procesal como un acto jurídico específico que se produce dentro del contexto del proceso y que afecta directamente la evolución y los resultados, es decir, la forma en que se manifieste el acto procesal se va a ver luego volcado en sus resultados, en su alcance. Nos enseñaba también Couture que la sentencia es un documento que debe ser fundado, que debe estar apoyado en razones, en motivos, en argumentos, tanto de hecho como de derecho. Sabemos que dentro de los requisitos claves de la sentencia y de este acto tan trascendente está la motivación. Una sentencia que carece de argumentación, una sentencia que carece de motivación, es un acto... ¿Si puedo pasar? Bueno, es un acto claramente ilegítimo que no permite al destinatario de la resolución judicial lograr contar con las herramientas necesarias para poder ejercer una legítima defensa. Ahora bien, la realidad nos indica que con frecuencia, muchas veces vemos que las sentencias resultan aparentemente motivadas. Nos planteamos, ¿es realmente una argumentación y una motivación o lo que hay es una argumentación velada? ¿Y cómo lo diagnosticamos o podemos ver? Bueno, a través de que muchas veces las sentencias son, como decía el profesor Vicenzo, contienen largos contenidos, muchísimas palabras, pero con la tentación de traer a colación citas de doctrina y de jurisprudencia que a poco que nos adentramos en la lectura de esa pieza advertimos que no tienen prácticamente relación con el caso en concreto o que sucede que se analiza prácticamente de una manera mínima el caso concreto y el contenido básicamente de la sentencia son citas de doctrina y jurisprudencia. Entiendo que ahí no estamos frente a una sentencia verdaderamente motivada, sino que está aparentemente motivada y eso puede conducir a generar una falta de posibilidad al destinatario de la sentencia de poder defenderse. Pero con otro agregado, la mayor parte de las veces vemos también que además de contar con esa dificultad en cuanto a que no está debidamente motivada o argumentada, se agrega que está expresada en términos, en un lenguaje que realmente no resulta comprensible para quién es el destinatario final de esa resolución judicial, que es el justiciable. Son las partes las verdaderas destinatarias del proceso y a quienes deberían estar dirigidas las resoluciones judiciales. Y muchas veces esa falta de comprensión ante las dificultades en la forma de expresarse o los errores en que se cometen, alcanza también a los propios abogados, que terminan teniendo que interponer recursos para poder entender el verdadero alcance de esa resolución judicial. El lenguaje en el que se comunican las juezas y los jueces muchas veces es realmente anticuado, puede llevar a abusar de la utilización de expresiones, como vemos aquí en la lámina, expresiones que las vemos con, a mi juicio, demasiada frecuencia en las sentencias. Expresiones que reiteran conceptos, latinismos, que realmente no resultan comprensibles para el común de los ciudadanos.
no solamente pasa por un tema de lenguaje, sino también pasa por un problema del diseño de las sentencias. Quizás el origen de este tema, de este problema, radica en cómo nos formamos. Justo hacía el profesor Vicenzo mención a cómo nos formamos en las aulas. Y ahí encontramos... no me está pasando. No me está pasando. No. Ahí está. Perdón. Ahí me refería a la reiteración de conceptos, ¿sí?, que realmente, si nosotros transmitimos al ciudadano común una sentencia que incluya toda esta terminología, seguramente nos diga que no comprendió absolutamente nada. Ahora, este lenguaje, ¿por qué? Me planteo a qué se debe, por qué hablamos y nos expresamos en estos términos, no solo jueces, sino también abogados. Seguramente esto nazca en nuestra propia formación y a la formación del derecho, a través de los siglos, con expresiones en latín. Ahora, ¿no es hora de plantearnos si esto no debería cambiar? ¿No deberíamos plantearnos si hoy, siglo XXI, no tendríamos que expresarnos de otra manera y pensar en a quién va dirigida la sentencia, a quién va dirigida la resolución judicial? ¿Comprende su alcance? No solamente parte por la expresión y la utilización de lo que podemos decir latinismos, sino también en errores gramaticales, frases largas, párrafos extensos. Quizás a veces la tecnología no sea tan buena amiga, porque el uso de herramientas digitales nos ha llevado también a la posibilidad de incorporar fácilmente extensas citas de doctrina y jurisprudencia sin necesidad de hacerlo. Tampoco se utiliza en muchas oportunidades la puntuación adecuada, se hace un abuso, y yo diría un uso y un abuso del hiperbatón, alterando el orden sintáctico, no utilizando sujeto, verbo y predicado. Ni hablar que cuando analizamos sentencias también advertimos la cantidad de información innecesaria que se introduce en la resolución judicial en forma repetida y en forma desordenada. Aquí traje un caso de una sentencia que fue dictada en mi país, en Uruguay, en un caso que no revestía realmente complejidad jurídica. Pero me pareció muy importante compartirla para que vieran cómo uno puede hacer el diagnóstico de situaciones como estas. Entonces, en esta sentencia que está proyectada, vemos que el juez repite en varias oportunidades la palabra subyúdice, que utiliza esta palabra en reiteradas oportunidades, pero además habla, miren, por providencia liminar de injunción número X, se proveyó de conformidad a la pretensión instaurada. Luego dice, y utilizando expresiones ajenas a nuestro idioma, se circunscribió el tema decidentum en los términos que siguen. Obviamente todos nosotros lo entendemos, pero la pregunta es, ¿quién lee la sentencia? ¿A quién va dirigida? ¿Lo entiende? ¿Comprende el alcance? El decisorio, este párrafo me parece que vale la pena destacarlo. El decisorio que antecede fluye sin ambajes desde que cabe relevar una cuestión estrictamente adjetiva, plegada a los textos legales con vocación normativa al subyúdice, que obturan la admisibilidad de la contrapretensión y la tornan manifiestamente improponible. Eso no la inventé, es real. Y finalmente dice, la inserción de la contrapretensión subyúdice en vía de hostilización de la providencia de injunción desvirtúa el objeto del proceso monitorio de cesación de condominio de origen contractual que viene prístinamente contorneado por el artículo 370 del CGP. ¿Qué se resolvía en esta sentencia? Bueno, una cesación de condominio de origen contractual. Varias personas condóminas en un inmueble pretendían dividirlo, sosteniendo que no admite cómoda división. En nuestro sistema del CGP, esa pretensión, por tan sencilla que la considera el legislador, tramita por la estructura del proceso monitorio. El demandado, cuando opone excepciones, deduce reconvención. En esa estructura se entiende por la mayor parte de la doctrina y también jurisprudencia que no se admite la reconvención y es rechazada. Pero la reconvención fue rechazada en estos términos. Difícilmente y seguramente el destinatario de la resolución judicial haya comprendido cuál era el alcance de esta resolución
sin haber tenido, como yo digo, a su abogado como intérprete, ya no como asesor letrado, sino como intérprete de los términos de la decisión. ¿Es posible dictar una sentencia en un lenguaje comprensible? Claro. Y bueno, eso es un esfuerzo, seguramente. Tenemos todos una tentación a caer en la utilización de términos técnicos y difíciles, pero expresarnos en lenguaje claro no significa perder rigor técnico, y ahí está la clave. Por eso, una comunicación que está en lenguaje claro, ¿no? Si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que es destinado puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende, lo encuentra y usa esa información. Me pregunto, cuando nosotros concurrimos a una consulta médica, ¿no pretendemos que el médico se exprese en un lenguaje que entendamos? ¿No lo consideramos nuestro derecho que el médico nos explique cuál es nuestra afección y que lo explique en una terminología que nosotros podamos comprender? ¿No nos sentimos con falta de atención y dedicación si el médico se expresa en un lenguaje que nosotros no entendemos y no nos explica cuál es la enfermedad que estamos padeciendo, cuál es el origen y cuál es el tratamiento? Y bueno, pienso que así se debe sentir quien recibe una sentencia, ni hablar cuando pierde el juicio. Por eso creo que el reto está en comunicarnos en un lenguaje diferente. ¿Es posible? Y bueno, sí, es posible. Hay mecanismos. Podemos utilizar expresiones que todos los ciudadanos comprendan. Una manera creo que también puede resultar es que el juez se exprese en primera persona en singular y no en esa utilización de la tercera persona que aleja al destinatario de la resolución judicial del juicio, lo despersonaliza la sentencia de la persona del juez. Ni hablar, respetar las reglas gramaticales, no utilizar párrafos extensos, las oraciones subordinadas que cansan tanto la lectura y la comprensión. Ya hablamos de evitar el abuso de las citas de doctrina y jurisprudencia que perfectamente podrían ponerse al pie de la resolución judicial y no en el texto principal. Evitar reiteraciones, agrupar la información por ejes temáticos, seguir una secuencia lógica, seguramente y muchas veces los jueces se deban apartar del orden que los propios abogados han llevado en demanda y contestación porque están equivocados y no le permiten a él llegar a su resolución de acuerdo a sus pautas y a su lógica. Y hoy tenemos, ¿no?, lo ponía de relevancia recién Vicenzo, las herramientas tecnológicas que nos permiten hacer un diseño amigable de la resolución judicial, utilizar esas herramientas tecnológicas en favor de la claridad de la resolución judicial. Ni hablar títulos, subtítulos, capítulos subrayados, destacados, que sin duda contribuyen a la claridad de la resolución judicial. Esta situación de déficit, diría yo, en cuanto a la calidad y a la forma de comunicar las resoluciones judiciales ha sido advertida por la academia y ha generado un movimiento desde hace varios años muy interesante que ha llevado a la creación de diversas redes de lenguaje jurídico claro en Iberoamérica. Estas dificultades en la comprensión de las resoluciones judiciales han llevado a que estas iniciativas realmente se hayan permeado en la sociedad y hayan despertado la creación de grupos de trabajo que no solamente involucran a juristas, sino expertos en lingüística, que eso es fundamental tenerlo en cuenta para mejorar la calidad de los textos, para expresarnos de una manera técnica, pero clara y sencilla. En el año pasado, en el 2024, se publicó la Guía Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que realmente nos brinda un montón de pautas y ayuda a la hora de redactar. Y aquí, yo no soy juez, soy abogada y ejerzo como tal, es sumamente útil la guía, no solamente para las resoluciones judiciales, veamos el espejo y hagamos nuestra mea culpa, también para los abogados. La Guía Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, creada por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, justamente hace referencia a lo que es el tema central de mi exposición, al derecho a comprender. Se entiende que las personas tienen derecho a comprender las disposiciones legales, también las resoluciones judiciales.
en la medida en que todas ellas, esto es un agrego mío, afectan su vida personal y social. Creo que el derecho a comprender las sentencias es antiguo en su concepción, pero es moderno en cuanto a su reconocimiento. Es un derecho actual que tenemos que mantener vivo y mantener su exigencia. Y estas redes que han surgido nos han llevado también a trabajar desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en la creación de una comisión justamente para referirnos al lenguaje jurídico claro, trabajar en él, crear redes en conjunto con las que ya están creadas. Sin duda, se genera a partir de la redacción de las sentencias en un lenguaje jurídico claro una justa correspondencia entre las obligaciones que emanan de la ley y de las resoluciones judiciales y su cumplimiento. El derecho a comprender, entiendo que coloca al ciudadano en el lugar que le corresponde y no en el lugar de un súbdito que acata sin comprender lo que está acatando. A nivel de la Cumbre de Iberoamérica también han surgido recomendaciones y disposiciones que nos ayudan muchísimo en este sentido. El Código Iberoamericano de Ética Judicial, sancionado en el ámbito de la cumbre, expresa que las motivaciones deben estar expresadas en estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y la condición de que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. Desde la cumbre también han surgido recomendaciones y destaco varias de ellas. El hecho de tener que redactar sentencias en lenguaje claro y asequible sin perder el rigor técnico. Lo reitero porque muchas veces se piensa que transmitirlo en un lenguaje sencillo implica disminuir la calidad de lo que estamos transmitiendo. También concebiéndolo como un derecho fundamental del debido proceso, ¿no?, ligada a la calidad y claridad de las resoluciones judiciales. También, como pauta de recomendación, un elemento esencial de las sentencias y las resoluciones, el uso del lenguaje claro, inclusivo y no discriminatorio. También se ha surgido como una recomendación de la cumbre promover el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico para la unificación del léxico jurídico iberoamericano y un gran paso sin duda ha sido la sanción el año pasado del manual. También desde la cumbre se ha hecho una exhortación a los poderes judiciales de Hispanoamérica a abregar e instaurar un lenguaje claro en sentencias, resoluciones y toda clase de información, porque pensemos lo fundamental que es para poder ejercer el debido proceso, no solamente el resultado final, que es lo que hoy estábamos analizando, una sentencia, sino también esa primer comunicación que le llega al ciudadano, que recibe una notificación de que comienza un proceso y darle la oportunidad de poder ejercer todas sus defensas y de saber cuáles son los pasos que tiene que seguir. Sin duda es un desafío y nos obliga a que desarrollemos nuevas habilidades. Quizás sea más fácil y cómodo quedarnos con las costumbres de antes y expresarnos en ese lenguaje que a veces también nos hace sentir como en un escalón superior a otras personas. Y ello no debe ser así. Por el contrario, es un derecho de los ciudadanos que se corresponde con un deber que tiene el sistema de justicia. Es una forma, sin duda, de garantizar el acceso a justicia, pero también de lograr y fortalecer la credibilidad en el sistema. ¿Ah? Una justicia moderna, entiendo que es una justicia que la ciudadanía comprende. Si la ciudadanía no comprende las resoluciones que se adopten, implica un sistema que es oscuro y difícilmente el ciudadano pueda cumplir y ajustarse a lo allí dispuesto. Muchas gracias.